De ahí para arriba empiezan a aparecer los diferentes procesos, inclusive, si se pueden dar cuenta, lo dividen en dos. Algo que se llama IO Related, que tiene que ver con cómo manejamos la información en Linux, y el otro que le llamamos Process Related, que tiene que ver cómo manejan las tareas. Y aquí en Process Related aparece el scheduler, que otra vez el scheduler, corazón, parte central, lo más importante para poderlo manejar. Y ahí mismo aparece el manejador de memoria, que si se fijan hasta tiene su propio bloque por separado, algo importante, y el manejador de interrupciones, que es este que dice IPC. Entonces, todo esto es lo que controla las tareas y que controla los procesos. Y del otro lado, cosas para poder manejar la información. Y la información aquí lo manejan en algo que conocemos como file systems o sistemas de archivos, que normalmente nosotros tenemos estos tipos de sistemas de archivos tanto en Windows o en Linux, es cómo se acomoda, cómo se ordena, cómo se maneja la información. Esos mismos file systems pues pudieran llegar a estar aquí, en el caso de nosotros, en la parte de middleware, si es que vamos a manejar acá como usuarios o como interfase de usuario, alguna tarjeta con la cual se va a hacer la conexión o alguna USB con la cual se va a meter información. Entonces, eso aparece aquí también para nosotros como middleware. Y de ahí ven el manejo de redes, manejo de dispositivos o drivers, que es lo que hace que cambie de una computadora a nosotros. Nosotros no tendríamos que poner drivers extras porque pues se supone que aquí está todo lo que ya debe de tener. Pues bueno, entonces como se pudieron dar cuenta, entre la visión de Linux y la visión del RTOS o la de los micros, pues casi no cambia, son muy similares. No sé si entonces me di a entender en las etapas de lo que tiene que ver con el kernel, las etapas de lo que tiene que ver con el shell, y que vean cómo una arquitectura de algo que pudiera ser más complejo con la de un RTOS que va a ser más simple, son prácticamente muy similares. Yes. Entonces el kernel se basa más, digamos, en las cosas que están dentro del microcontrolador, mientras que el shell maneja la información que nosotros le estamos dando. Así es, el shell se va a manejar con todas las cosas que tú le das como usuario, y el kernel todo lo que tiene que ver ya sea con el procesador o con el controlador a nivel hardware. Ah, ya está. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿por qué el anterior decía shell, pero también decía GUI? ¿Cuál es la diferencia? Sí, era este de acá arriba, que aquí yo nomás le puse User Interface, porque en realidad existirían dos tipos de interfaces en general. Interfase gráfica, que esa es la GUI, la GUI, y tendríamos interfaces mediante texto o comandos, y que normalmente a estas ya nada más les llaman o shell, tal cual, o les llaman User Interface. Ok. Gracias, profe. No, ¿de qué? De hecho, algo que a veces pasa muy seguido es que, y digo, mucha gente luego me dice, no, no es cierto, y sí, sí es cierto. O sea, hay una controversia, es que piensan que Android es un sistema operativo, y es porque nos lo han metido en la cabezota con que tenemos un nuevo sistema operativo con Android, y en realidad no tenemos otro sistema operativo, porque se basa completamente en Linux. O sea, todo lo que tiene Android es Linux, y realmente lo único que cambia es el shell, es todo lo que puedes ver. Por eso verán que cambia casi en 2 años ya tienes 2 versiones de Android nuevas, porque, y si ven hacia abajo y ven lo que está usando de Linux, casi no ha cambiado. O sea, sigue siendo lo mismo, nada más te cambiaron cómo se ve, qué tiene de bonito, cómo se ven las ventanitas, cómo se controlan ahora las ventanitas, pero en realidad sigue siendo la misma cosa. Y es tan así de dependiente de la parte de abajo del kernel de Linux, que van como en la versión de kernel 4.0, o sea, así de atrasado van, cuando ahorita ya hay versiones de kernel 7 o 5, y nadie los usa, siguen usando todavía versiones de kernel muy viejitas de Linux, porque dependen completamente de ellas. Entonces, esto de las interfaces de usuario, inclusive, también mucha gente cree que Ubuntu es una, es una distribución de Linux y que es un sistema operativo, pero pues no, no es un sistema operativo. Es ándale, también esa es buena, ¿no? Google vendiendo el Linux que es gratis, Simón. Ese es realmente lo que pasa también así con Ubuntu, que dicen, no, es que Ubuntu tiene su propia interfase. Pues no, la interfase de Ubuntu se llama KDE,
Y existe otra que se llama Genome, que es la que utiliza Fedora, y entonces tenemos así la versión de las ventanas de Fedora, la versión de ventanas de Ubuntu, pero pues eso es hasta ribota, pero abajo pues siguen siendo la misma cosa. Lo que puede llegar a cambiar a lo mejor entre uno y otro es cómo maneja la información aquí a nivel intermedio, que eso sí pudiera ser diferente entre una distribución y otra distribución, pero pues a nivel del sistema operativo es el mismo, el cómo manejan las tareas, el cómo ponen todo, sigue siendo con este scheduler, ¿no? Que es el que nos va a interesar ahorita entender cómo funciona. Ok, una vez hecho esto, diríamos que los sistemas operativos trabajan en base de algo que le llamamos tareas. ¿Qué es entonces una tarea? Pues en realidad es algo que debe de hacer el procesador. Vamos a decir así a grandes rasgos. Esas tareas que deben de hacer el procesador, obviamente van a requerir de recursos y al requerir de recursos tendríamos que tener a la hora de crear las tareas, poder decidir qué recursos van a utilizar, preferentemente y lo primordial sería saber cuánta memoria requieren. Y una vez que ya sabemos qué recursos van a tener, pues entonces el sistema operativo debería de poder saber si 2 tareas se van a tener que ejecutar. Bueno, pues obviamente nomás tenemos un solo procesador para hacerlo. Y como nomás tenemos un solo procesador para hacerlo, vamos a tener que partir, por decirlo de alguna manera, el tiempo que tenemos de procesador para poder decir que estamos haciendo una u otra tarea. Y a eso es a lo que le llamamos multitarea. Y déjenme tratar de explicarlo de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de esto de la multitarea, imaginen entonces que teníamos una línea de tiempo aquí, ándale, súper chida, donde vamos a hacer que el micro se ponga a trabajar haciendo algo, que es esto que le vamos a llamar, esto es una tarea, y este es otro pedacito que va a tener que hacer, ¿no? Entonces, esta es la tarea 1, o esto es lo que queremos que ejecute. Más adelante tengo una que se ve más bonita, lo prometo, pero como ahorita ya salió ese tema, quiero que de alguna manera quede claro. Tenemos la tarea 1 y tenemos la tarea 2, y acá abajo tenemos el micro que en realidad nada más puede hacer una sola cosa a la vez, no es como que pueda hacer 2 o 3, solamente que tuviéramos varios cores con diferentes recursos de memoria, es como si pudiera llegar a hacerlo, pero si no lo tienes, pues en realidad no lo va a hacer. Entonces tenemos aquí nuestro micro y el micro tiene que hacer esas 2 cosas. Obviamente, como son 2 cosas que se tienen que hacer, alguien tiene que poder controlar y decir, ¿sabes qué? Se hace la 1, se hace la 2 y por cuánto tiempo. Ahorita, el que lo hace es el scheduler. Yo ahorita voy a decidir que voy a arrancar con la tarea 1, nada más por cuestiones de decir el 1 va primero antes que el 2. Y voy a decidir que voy a tener pedazos de tiempo, donde esos pedazos de tiempo ya están definidos también en el procesador por parte del sistema operativo. Y estos pedazos de tiempo es cuánto tiempo voy a tardar haciendo cada una de las tareas. Entonces, aunque esta tarea dura 3 pedacitos, voy a ponerlo así, 1, 2, 3 pedacitos, y esta nada más dura un pedacito, el micro entonces llega al primer pedacito de tiempo, y aunque estábamos haciendo la tarea 1, vamos a tener que switchar, y ahora vamos a empezar durante el siguiente tiempo que tenemos a hacer la tarea 2. Y una vez que pase el tiempo, vamos a tener que regresar y tendríamos tiempo para hacer la tarea 1. Si ya no existe otra tarea que se tuviera que hacer, bueno, pues terminaría haciendo entonces la tarea 1, que era la que ya tenía. En otras palabras, la multitarea se trata entonces de poder partir el tiempo del procesador en un valor fijo, estable, conocido. Entre esto y esto siempre hay el mismo periodo de tiempo, y donde las tareas en realidad las vamos a estar pudiendo que switchar a decir, esta dura 3 pedazos, bueno, la va a hacer en 3 pedazos de tiempo. El procesador va a decidir, bueno, más bien el scheduler va a decidir en qué orden, pero como se podrán dar cuenta, lo que hicimos fue decir son 3 más 1, 4, y lo hicimos en 4, nada más que empezamos con un pedacito de la tarea 1, y por eso es que aquí está la tarea 1, y después hicimos la tarea 2. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, como se podrán dar idea, el poder switchar entre tarea 1 a tarea 2, o sea, hacer el brinquito
pues complejo, porque en realidad no está fácil que estés haciendo una cosa y ahora irte a otra. Este pedacito de este brinquito de aquí, de la tarea 1 a la tarea 2, conlleva el que tengo que saber en dónde me quedé. Conlleva el tener que guardar todo lo que se tuvo que estar haciendo hasta donde voy para poder ir a cargar en memoria ahora todo lo nuevo que quiero que se empiece a ejecutar. A esto le llamamos cambio de contexto. Estos cambios de contexto son complicados, requieren mucha cantidad de memoria y en realidad si tienes que estar cambiando de muchos contextos diferentes, más memoria vas a tener que reutilizar. Es por eso que en algunas ocasiones, si tienes abiertas 3, 4, 5, 6 ventanas de diferentes programas, tienes que estar guardando el contexto para cada uno de los que hay. Y eso es así agotador para el procesador, ¿no? Se le va a acabar todo lo que tiene para poderlo hacer. No sé si me doy a entender. Sí. Profe, una pregunta. Monkey. Sí, dime. Se supone que el scheduler es el que decide cómo hace el context switch, pero ¿hay alguna manera en que una tarea pueda decir si bloquea otra tarea? Simón, dentro de los, me voy a adelantar un poquito, pero dentro dentro del sistema operativo existen algo que pueda bloquear tanto a que se haga una tarea o que se utilice un recurso, porque pudiera ser que aunque llegue la tarea 2 al tiempo donde se cambió el contexto para empezarse a ejecutar, pudiera ser que la tarea 1 está utilizando un recurso que se considera primordial y que tiene que dejarlo de utilizar lo más pronto que se pueda. Por lo tanto, no puede cambiar de contexto, sino que tendría que regresar a hacerse la tarea la de él. Nada más le vamos a dar otro tiempo para poderla terminar. Esos se llaman semáforos y mutex. Entonces, existen esas dos cosas que normalmente están, ¿cómo le podría decir? Definidas dentro de lo que tiene el sistema operativo en el kernel. Y entonces tendremos opciones de mensajes entre tareas. Esta es una opción. Segunda opción, semáforos. Tercera opción, mutex, para poder evitar el llegar a tener colisiones, por llamarlo de alguna forma, entre recursos del sistema o entre excedentes de memoria que pudieran necesitarse, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, profe. Gracias. Y inclusive lo podríamos hacer en el pedazo de la tarea donde decíamos, en la parte de la tarea donde dice, ¿sabes qué? Este pedazo es primordial que yo lo haga y nadie me puede quitar de aquí, aunque el sistema operativo venga a hacer el cambio, aunque el scheduler diga que es momento, yo le digo que no. Y bloquear todo, o sea, decir, ¿sabes qué? Se bloquea todo, yo soy más importante que todo lo demás y se puede hacer. Y esto